Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos con Contravía, más negocios. Acaba de terminar Contravía con mis amigos Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán y arrancamos más negocios. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es importante y que en algún momento, si usted ha contratado a personal, pues lo ha vivido. Si ha tenido un emprendimiento, una empresa, pues lo ha vivido y créame, bueno, a mí en lo personal, la primera vez que me tocó hacer esta actividad, pues fue complicada y creo que me hubiera ayudado mucho primero a aprender y haber leído algo sobre esto y después también hacerlo de forma, toda la papelería y todo el formato, hacerlo de la forma adecuada. Y me refiero a las desvinculaciones, cómo hacer estos despidos, cómo hacer estas desvinculaciones de forma correcta, cómo hacerlo de forma también que esté bien documentada y cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. Pues de eso vamos a estar platicando con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe, quien nos estará platicando acerca de cómo se hace, cómo se debería hacer estas desvinculaciones. Así que si ustedes tienen preguntas al respecto, mándenlas. Recuerde que pueden hacerlo a través del 4585-4280. 4585-4280 para quienes nos escuchan a través de la 102.1 FM. Tenemos este WhatsApp para ustedes y para quienes también nos escuchen a través de los diferentes medios y las plataformas que tenemos en nuestros canales, en nuestras diferentes redes. Por ejemplo, si usted nos escucha o nos ve a través de YouTube, nuestro canal es Libertópolis. Si lo hace por Facebook, a través de facebook.com/Libertópolis, o si lo hace por Twitter, @Libertópolis en Periscope, desde ahí estamos transmitiendo. Así que, ¿qué le parece si arrancamos primero con cuáles son esos hábitos que tienen las personas que son exitosas? Más negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Hay algo que caracteriza o que tienen en común las personas que son exitosas, y eso que tienen en común son hábitos, buenos hábitos que hace que sean constantes y consistentes en buenas acciones o buenas actitudes durante el transcurso de su vida. Y eso hace que pues logren sus objetivos. ¿Y cuáles son esos hábitos? Bueno, y antes de hablar de eso, quisiera también hablarles acerca de qué es lo que hace la excelencia, porque muchas veces pensamos que la excelencia es un acto aislado o es una situación en la cual pues solo se da una vez, sino al final somos, y hay un filósofo, Will Durant, que decía, somos lo que hacemos constantemente. Y muchas veces somos más lo que hacemos que lo que decimos, y es ahí donde tenemos que ser coherentes con nuestras acciones. O sea, lo que decimos y lo que hacemos debe ser coherente. Y entonces, somos lo que hacemos repetidamente. Y la excelencia, entonces, no es un acto,
sino un hábito. Y hablando de los hábitos, ¿cuáles son esos hábitos o esos hábitos específicos que te pueden ayudar a lograr el éxito? El primer hábito, y esto en lo personal me llamó mucho la atención porque uno no creería que es un hábito, pero sí lo es el hecho de tener el hábito de enfocarte en lo bueno. Y uno diría, es que eso ya lo traen. Y no, me llamó mucho la atención porque el generar ese hábito de ver cosas buenas te ayuda a encontrar, a rodearte de personas positivas primero y lograr y hacer un entorno positivo también en tu vida. Así que este es un hábito muy importante. Poner atención a las circunstancias, encontrar aquellas cosas que son buenas. Por lo general nos tendemos a ver todo lo negativo, y rodearnos de personas que también, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hay personas que todo lo ven negativo y muchas veces se vuelve algo cargante. Bueno, ¿cómo cambiar esos hábitos? Pues es empezar a ser consciente de esos malos hábitos y cambiarlos por buenos hábitos. Entonces, en ese punto, pues ver las cosas, enfocarte en las cosas positivas, hace que te ayude a lograr éxito y además rodearte de personas positivas. Otro de los hábitos que son muy importantes es escuchar más de lo que hablas, pero no solo hacer como que escuchas, sino realmente escuchar activamente. Muchas veces estamos metidos en muchas cosas y aquí viene el tema de la multitarea, que realmente si la multitarea nos hace mejor o nos quita productividad. Hay muchos estudios que hablan que nos quita productividad la multitarea y por qué es importante enfocarte. Pues el tener multitareas, pues no escuchamos. Creemos que estamos escuchando y estamos viendo la tele y estamos escuchando una canción, pero además estamos haciendo la tarea o haciendo algún reporte y realmente no estamos activamente enfocados en algo. Entonces, escuchar activamente es algo muy importante, es un hábito muy valioso que te puede generar muchos buenos resultados porque primero, al escuchar a las personas las entiendes, estás atento y esto es muy importante para poder resolver problemas, para generar confianza en las demás personas y obviamente al ganarte la confianza, pues los corazones y la mente de tu equipo. Así que escucha activamente, atentamente. Esto es un hábito que debes desarrollar y como todos los hábitos, pues tienes que ser consciente y hacerlo constantemente hasta que se vuelva como andar en bicicleta, dirían muchos. Otro de los hábitos que tienen las personas que son exitosas es que toman riesgos, asumen los riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personas que no les da miedo la incertidumbre, que toman estos riesgos, que no se conforman, no buscan los caminos fáciles, sino buscan aprender algo nuevo todo el tiempo. Y entonces, pues cuando asumen estos riesgos, hay dos resultados probables, el éxito o el fracaso. Pero el fracaso no es algo a lo que se le deba temer, sino es algo natural, es algo que va a pasar, que puede suceder en cualquier momento porque estás intentando cosas diferentes. Y esto, como te digo, no es algo que temer y te va a ayudar, si eres inteligente, a aprender de la situación, de este fracaso, aprender de él, a adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, aprender qué cosas puedes hacer mejor, qué cosas puedes hacer diferentes. Richard Branson, el fundador de Virgin, es una persona que pues considera que se debe alentar a las personas a intentar las cosas y que si fracasan no debería ser un gran problema, sino al contrario, si se quiere innovar, si se quiere crear cosas nuevas, pues es casi que imposible sin haber tenido alguno que otro fracaso al intentarlo. Entonces, las personas que son exitosas toman riesgos. Y también, ¿cuál es el otro hábito? Pues el otro hábito que deberías tener es el de nunca, y voy a ser enfática, dejar de aprender. ¿A qué me refiero? A que debes siempre pues, buscar que aprender algo nuevo cada día. Y las personas exitosas siempre están mejorándose a sí mismas mediante la lectura, mediante el aprendizaje, exponiéndose a nuevas ideas, exponiéndose a nuevas cosas.
no se dejan llevar por esa falsa autoestima de que yo ya lo sé todo porque ya tengo mucha experiencia en esto. Por otro lado, también no dejan de retarse a sí mismos, o sea, a hacer algo diferente. Y cuando tú dejas de aprender, cuando dejas de crecer, de exponerte a nuevas ideas, de retarte a ti mismo, pues vas en el camino en convertirte en un fósil. Y ojo, lo que se estanca, pues por lo general se pudre. Así que siempre aprende cosas nuevas. Rodéate de personas que sean más inteligentes que tú. Este es el quinto hábito. Rodearte de personas que son más inteligentes que tú. En alguna actividad no puedes tú saberlo todo. Y si lo sabes todo, entonces tu equipo tu empresa no va a crecer. Y no puedes saberlo todo y a tal profundidad. Warren Buffett, él en una reunión anual de su empresa, de Berkshire Hathaway, él hablaba acerca de que lo mejor es rodearse de personas que son mejores que tú, buscar, elegir asociarte con aquellos cuyo comportamiento es mejor que el tuyo y tú influirás o tú irás en esa misma dirección. Entonces busca equipos que sean exitosos, que sepan mucho de lo que hacen. Rodéate de gente que sea muy inteligente en lo que sabe hacer, que va a saber más que tú, y eso te va a ayudar a tener un equipo fuerte, sólido y hacer crecer tu empresa. Y esto sí es algo que, como les digo, siempre y muchas veces lo he escuchado de muchos gerentes, de muchos líderes que me dicen, bueno, me rodeo de un equipo muy inteligente que sabe mucho y confío en ellos, porque saben muchas cosas que obviamente yo no sé. Y por otro lado, sé implacable, incansable en tu propósito. Una vez que sabes tu propósito, no te rindas. Y esto es uno de los hábitos que es esa resiliencia de que no importa qué piensen los demás, no importa cuál es la moda, no importa, tú estás claro de tu propósito, de tus principios, de tus objetivos y te mantienes en ellos y vas adelante y estás alineado tanto en el corto como en el largo plazo hacia esas metas. Así que lo más importante que deberías recordar es que, 1, tienes la capacidad de lograr tus objetivos. Tienes una mente que puedes y que deberías entrenarte para pensar lógicamente, para pensar racionalmente. Tienes la capacidad de tomar buenas decisiones si te enseñas a pensar bien, de aprender de esas decisiones. Tienes esa capacidad. Y segundo, mereces tener los éxitos que tienes. Entonces, 1 es confiar en ti y en que puedes hacerlo. Y lo otro es, como les dije en un principio, esto es como andar en bicicleta. Practicar, practicar, practicar hasta que esto se convierta en un hábito. Así que espero de que alguno de estos pues te ayude y tomes uno y empieces a crear ese hábito. Yo me quedo con el primero y es de ver las cosas positivas. Así que este va a ser mi compromiso con ustedes, de empezar a ver las cosas positivas en todo lo que tenga. Así que espero que te hayan servido. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles son esas acciones o cómo hacer una desvinculación o un despido laboral de forma correcta? De eso platicaremos cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Regresamos a Más Negocios. Gracias por quienes están compartiendo nuestra transmisión. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa ya con nuestra invitada Heidi Chinchilla de HTC Legal. HCT Legal. HCT. Yo confundí las letras. Es que creo que había una marca de celulares así famosa. Entonces, ok. Ya sé por qué es. HCT Legal, ya me quedó más fácil entenderlo. HCT Legal. Y vamos a hablar acerca de las desvinculaciones o los despidos. Y primero, pues buenas noches, bienvenida Heidi. Hola María Dolores, qué gusto estar de nuevo aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado. Y empecemos hablando acerca de los despidos. ¿Todos los despidos son iguales o hay diferentes tipos de despidos? Sí, creo que tal vez valdría la pena iniciar pues platicando respecto a cómo puede finalizar una relación laboral. La relación laboral según la ley puede finalizar por renuncia, por despido o por mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es una forma muy noble de finalizar la relación laboral y de una manera muy buena, pero casi no se utiliza. Pero el despido, a su vez, sí se subdivide en otras formas de finalizarlo, y es que hay un despido directo. El directo, a su vez, puede ser justificado o injustificado, y hay un despido indirecto. En realidad, cuando tú hablas de cómo realizar un despido, pues evidentemente yo lo que siempre hago la diferenciación para mis clientes es que un despido justificado, como su nombre lo dice, es aquel que tú tienes la causa justa o la razón para dar por finalizada la relación laboral con un trabajador que no ha cumplido con sus obligaciones, que ha cometido faltas laborales, etcétera, y que ha llevado el procedimiento disciplinario adecuado conforme al reglamento interior de trabajo que debe estar aprobado, y de igual manera conforme al contrato de trabajo que debe estar celebrado. Cuando hablamos de este despido justificado, yo pongo un ejemplo siempre y digo que en laboral es la única rama del derecho donde la indemnización sí tiene un monto, ¿verdad? O tiene una cuantificación. Es decir, si tú lo piensas en civil tú puedes demandar cualquier daño o cualquier perjuicio. ¿Qué es un daño? Un daño en sí, y yo lo pongo en este ejemplo, es que el daño es aquel que se causa cuando, por ejemplo, yo voy manejando mi carro, ¿verdad?, en la mañana, y resulta que me topo con un carro que vende cilindros de gas. Y entonces hacemos un choque tan fuerte que resulta que el carro, pues evidentemente queda destruido. Y entonces yo ahí causé dos cosas. Uno, un daño. ¿Por qué? Porque al carro realmente le causé un mal y le creé este daño. El daño se paga o el daño se resarce. Es decir, yo debo de hacer lo necesario para que ese carro vuelva a funcionar. En ese caso, de mandarlo al taller, pues que tenga que cubrirlo el seguro, etcétera. Y el perjuicio es toda aquella ganancia líquida dejada de percibir. Es decir, que suponte que 10 cilindros diarios tenía pues transportaba este camioncito, y cada uno a razón de 100 quetzales, ¿verdad? Estás hablando que ese camión tenía 1,000 quetzales diarios. Y resulta que el carro va a estar en el taller 10 días. Y entonces tú ya te das cuenta que ahí ya hay una ganancia líquida dejada de percibir, más el hecho de que el trabajador no va a tener carro para poder hacer su trabajo, porque no hay otro camioncito disponible. Entonces, el salario del trabajador diario te cuesta 150 quetzales. Todo eso lo vas sumando, y esa ganancia líquida o lo que tú estás dejando de percibir, eso se indemniza. Entonces, en civil, tú vas a poner cuánto sea la indemnización, un daño, la indemnización puede ser por un perjuicio, ¿verdad?, que se haya causado, y puedes pedir que se resarzan daños morales, psicológicos, materiales, etcétera. En laboral no. En laboral se tiene un tema de que ya la indemnización está cuantificada. Es decir, que al momento en el que un trabajador es despedido, si no lo haces justificadamente, como te lo mencioné anteriormente, bajo un procedimiento disciplinario, estarás frente a un despido injustificado. Estando frente a un despido injustificado, tú le estás causando al trabajador un daño y un perjuicio. ¿Cuál es un despido injustificado? Una mañana te levantas y dices, ya no lo quiero volver a ver. En mi oficina ya no lo quiero volver a ver. Llegas y le dices, estás despedido. ¿El trabajador hizo algo para estar despedido? No. O la bendita reestructuración que estuvo muy de moda, ¿no? La utilizaban como un tema para poner que sí realmente era justificable porque estamos reestructurando nuestra empresa. ¿Pero el trabajador hizo algo para que tú reestructuraras tu empresa? No. O sea, ¿tiene él una responsabilidad sobre eso? No. Entonces, allí se dan los despidos injustificados. O cuando realmente, aunque tú tengas un mal trabajador,
pero no has hecho todo el procedimiento disciplinario. Como no has hecho este procedimiento disciplinario y no has hecho las amonestaciones que debes de hacer y registrarlas en el Ministerio de Trabajo, entonces evidentemente estás frente a un despido injustificado. Hay gente que me dice, pero es que es pésimo trabajador. Sí, pero es que de nada sirve que usted lo sepa. Haga que sea una cosa de derecho y no solo de hecho. ¿Quién más lo debería saber, además de ti, y obviamente lo sabe tu empleado? Tienes que saberlo tú y hacérselo saber al trabajador de forma escrita. Okay. O sea, porque esto es importante. Tú llegas ante un inspector de trabajo o ante un juez y le dices, no, mire, yo le llamé la atención 25 veces. El tipo llegaba tarde todos los días. Y ¿sabe qué? A él no le importaba llegar tarde. Y entonces, no, pero recuérdate que yo te llamé la atención 25 veces. Adivina qué va a contestar el trabajador. No me acuerdo. No, a mí nunca me llamaron la atención. Ok, o nunca. Jamás, jamás. Eso es mentira, señor juez. O puede ser que incluso haya cometido una falta y niegue la falta, pero no tienes cómo comprobarlo. Entonces, todas las amonestaciones deben hacerse por escrito. Seguramente pues ya desarrollaremos un poco más detallado el tema del procedimiento disciplinario, ¿verdad? Pero solo para entender un poco cómo deben darse estos despidos, es decir, el despido directo justificado es aquel donde has agotado el procedimiento disciplinario. Y entonces se puede dar esta justificación para despedir al trabajador sin responsabilidad del empleador. Eso quiere decir sin tener que pagar una indemnización porque no le estás causando ese daño y ese perjuicio. Ahora, Heidi, cuando es un contrato que termina la actividad, por ejemplo, contratas un vacacionista, lo que se conoce como vacacionista, o alguien por 6 meses porque tenías una actividad específica, ¿aplica como despido o cómo funciona aquí? No, eso es, mira, la regla general es que las relaciones laborales son por tiempo indefinido e indeterminado. Es decir, tú no contratas a alguien sabiendo cuándo lo vas a despedir, ¿verdad? Eso es, no, ¿verdad? Eso es como empezar algo y ya saber, bueno, ya tiene final esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en realidad, la regla general es que son por tiempo indeterminado o indefinido. ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Toda regla general tiene unas excepciones, y las excepciones a la regla, pero si son muy calificadas y deben de ser muy justificadas, es que están los contratos a plazo fijo o por obra determinada. Los contratos a plazo fijo son aquellos que se celebran por alguna que se prevé el acaecimiento de un hecho. Es decir, si tú estás en una circunstancia vacacionista, tú sabes que cuando las vacaciones terminen, llegó el tema de que se dio el acaecimiento del hecho. Finalizaron las vacaciones. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo asesoro a muchas empresas de la rama agrícola. Uh-huh. Y entonces ellos lo que hacen es que, mire, tenemos ciertas temporadas, claro, ¿verdad?, en las que se hace la producción, se eleva la producción. Normalmente tienen tampoco es que tengan pocos empleados, porque normalmente manejan 150 o 200 empleados. Como planta. Como planta. Uh-huh. Pero cuando la producción se eleva, necesitan contratar 700 personas más. Cuando esto sucede, celebran contratos a plazo fijo. Y es bien interesante porque, te voy a poner ejemplo, el melón. El melón tiene una temporada de cosecha, ¿verdad? Pero en esta temporada puede que la lluvia o haya demasiado sol, etcétera, y no haga que se desarrolle en este periodo. Entonces tú no le puedes poner que va a ser del 1 de abril al 30 de septiembre. Porque puede correr. Porque puede variar. Entonces aquí en este caso pones 2 circunstancias. Uno, un plazo fijo, que es de tantos meses, o el hecho de que el momento en el que dure, el plazo que dure la temporada de cosecha del melón. Entonces, aquí se prevé el acaecimiento en un hecho. Entonces, es decir, no vas a tener un plazo indefinido. No debes pagar indemnización si este contrato finaliza, porque desde el inicio le dijiste, lo siento, pero ¿sabes qué? Tu contrato finaliza cuando se acabe la temporada de melón o cuando los 10 meses finalicen. Y incluso cuando se coloca en el contrato se dice lo que suceda primero. Y otro punto importante es, por ejemplo, un interinato. Claro. Tú tienes una mujer trabajadora que va a gozar su pre y su postnatal. Resulta que entonces necesitas que alguien llegue y que pueda cubrir ese tiempo. Tú le dices, bueno, yo te voy a contratar por los 84 días que esta persona va a estar entre su pre y postnatal. Cuando regrese la persona que ya dio a luz y todo lo demás, cuando regrese no puede ser como, no, mire, a mí me mantiene mi trabajo porque usted me ofreció trabajo. No. Tú preveías un acaecimiento, un hecho. ¿Cuándo es que se comete este error? Cuando muchas personas pensando en que, no, mejor lo contrato solo por un año. Entonces lo contrato por un año y al otro año vuelvo a hacer el mismo contrato. O sea, termina el 31 de diciembre y el 1 de enero lo están contratando de nuevo. Entonces ahí no hay ni un plazo fijo, ni hay una eventualidad,
¿verdad? Es que son eventuales, me dicen algunos clientes. Yo, pero esos eventos sí son bien seguidos, ¿verdad? Porque no hay eventualidad. Y segundo, pues uno de los principios del derecho laboral es la continuidad. Y entonces, si las circunstancias que dieron origen a la relación laboral continúan, es evidente que la relación es continua. Entonces tú no puedes decir, cuando se acabó el siguiente año ya finaliza la relación laboral y es plazo fijo. Te pueden demandar y pueden determinar que era una relación continua e indeterminada. Y entonces entraría en la categoría de injustificado. Así es. Entonces hablamos de despido justificado, despido injustificado y hablaste de uno tercero que dijiste que era despido muy noble. Indirecto. Es que el que te dije primero es un despido directo, es decir, directamente te lo dicen, ¿verdad? Uh-huh. Estás despedido. Y el despido indirecto en realidad es aquel cuando las circunstancias en las que se realiza la relación laboral hay un menoscabo en estas condiciones. Es decir, que te disminuyen el salario, que tus condiciones laborales cambian en detrimento de tus beneficios, que se trata de quitarte algún bono o algo que ya tenías adquirido y que era permanente, o también la ley establece algunos otros factores, ¿verdad?, por medio de los cuales el trabajador puede darse por despedido indirectamente, cuando hay acoso, cuando evidentemente pues hay algún tipo de maltrato, etcétera. La trabajadora no debe soportarlo, pero el despido indirecto sí lo debe probar el trabajador. Ok, creo que es el único que tiene que probar el trabajador. Y la relación laboral. Okay. Es decir, cuando se da el tema de facturación y que se simulan relaciones laborales, etcétera, el trabajador, según la Corte de Constitucionalidad, debe probar 3 circunstancias. 1, la relación laboral. 2, las horas extraordinarias. Y 3, las ventajas económicas. Ok. Uh-huh. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos de de cómo hacer entonces un despido de forma correcta. Empecemos por la parte humana, ¿te parece? Me parece perfecto. Porque muchos de los que hemos pasado por esta etapa, yo sé que no todos, pero a mí, yo terminé llorando en el baño. La primera vez que despedí a una persona, entendí que era lo mejor para ambas partes, pero obviamente sí fue complicado. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma pues digna, de forma humana, de buena manera? Y también cómo hacer y cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Muchas gracias a todos quienes nos están mandando sus mensajes. Gracias a Carlos Humberto que nos escucha. Carlos Humberto Miculash, muchas gracias. Saludos, nos escucha desde la Hincapié. Tráfico bastante pesado y nos escucha desde la 102.1. Saludos para ti. Y nos mandan una pregunta respecto, ¿y si es mal trabajador, cómo se hace un llamado de atención? Esto vamos a estarlo hablando más adelante. Tengo entendido que por el giro de negocio no se pueden hacer contratos definidos ya que la actividad económica del negocio persiste. Si nos puedes ampliar un poco, o sea, creo que entiendo su pregunta. Yo lo que entendí fue, si el hecho que genera el que tú contrates a alguien no ha cesado, o sea, si continúa. La actividad económica no es una actividad eventual, o lo que genera este tipo de actividad, un colegio, por ejemplo, cometían el error de contratar año por año a los trabajadores. Uh-huh. Yo siempre pregunto, ¿el otro año va a tener alumnos? Sí. ¿Va a necesitar una maestra de matemáticas? Sí. O sea, las circunstancias que dan origen al trabajo continúan. Aunque, bueno, vamos a platicar de eso. Muchas gracias. Vamos al corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando de estos temas. Y ahora, si quieres lo mejor de la San Martín y vives o trabajas en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, San Martín llega hasta la puerta de tu casa o tu oficina. Solo tienes que llamar al 2215 1515, 2215 1515 y lo mejor de la San Martín llega a tu casa. Mandando sus comentarios y sus preguntas. Nos preguntaban respecto a lo de cómo hacer el llamado de atención, lo vamos a estar hablando. Luego nos preguntaban acerca de lo del giro del negocio, que ya lo hablamos.
Luego, una pregunta, ¿cuándo se crea una relación laboral? Si nos puedes decir, creo que eran 3 criterios, ¿o no? No recuerdo bien, pero... Y otra pregunta es, ¿cuándo se hace un despido? ¿Es recomendable tener un testigo para un respaldo a la hora de una demanda? Okay. ¿Por dónde quieres empezar? Por la de Diego Salazar vamos a empezar. Ok, con Diego. Ajá. Bueno, en realidad es una buena pregunta porque muchas veces cuando se hace un tipo de despido, yo siempre digo que hay formas de hacer los despidos. Empezamos por la parte humana, ¿verdad? Vale la pena mencionar que muchas veces los despidos que se hacen, aunque sean justificados, resultan ser injustificados. Aunque hayan habido estas llamadas de atención, en realidad el trabajador no es el responsable de no estar cumpliendo con sus obligaciones. Resulta que no tiene un norte claro. Yo siempre hago la actividad cuando hago la capacitación con gerentes y les digo, cierren los ojos y señalen el norte. ¿Y sabes qué es curioso? Yo les digo, no importa, señalen el norte y no abran los ojos y dejen la mano donde está el norte. No tienes idea de cuántos nortes hay, ¿verdad? Pero no importa, yo no sé dónde está el norte, así que ustedes tranquilos, ¿verdad? Entonces la gente está señalando el norte y cuando les digo, abran los ojos y ven hacia dónde están señalando, yo les digo, ¿qué pasa si hoy les digo que el norte está por allá, por ejemplo? Y los despido por no seguir el norte. Todos los que no saben dónde está el norte están despedidos. Y eso pasa mucho en las compañías. No les dan el norte a los trabajadores. No están las reglas claras del juego. No hay un perfil de puestos definido. No hay ciertas circunstancias que deben de ser importantes. Es bueno que tú te sientes con tu trabajador y le digas, yo espero esto de ti. Es que es lo que espero. Si yo no puedo ser clara con mi trabajador y decir qué es lo que espero, no puedo esperar que él adivine y tenga una bola de cristal y sepa qué es lo que yo espero de él. Y sobre todo hacer rutas de mejora. ¿Por qué decía que esta parte humana no la debes de olvidar? También yo he estado en unas ocasiones donde evidentemente he llamado a testigos dentro del despido y han sido esos despidos de verdad súper interesantes, donde resulta que el trabajador niega los hechos, tú tienes todas las pruebas, ¿verdad? Y yo siempre recomiendo que si es un hecho que no es tan fácil de manejar, que siempre llames testigos y que se haga un acta administrativa, que esté presente el gerente de recursos humanos o la persona que a sus veces haga de recursos humanos, el supervisor o jefe, que esté presente también el trabajador y si tú deseas algún testigo más. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, el trabajador vino y le pegó a otro. Tuve el caso de un trabajador que se fue la luz en una planta de producción y era una planta de producción donde pues manejan madera. Entonces se fue la luz y agarra un trozo de madera y lo tira. Y cuando lo tira le abre la cabeza a otro trabajador. Prenden la luz, porque se fue la luz, tiene luz, y nadie, ¿verdad? Pero entonces resulta que, y las cámaras de seguridad obviamente en ese momento no grabaron. Pero resulta que cabal, cuando prenden la luz, él iba a agarrar otro trozo de madera y iba en estas, ¿verdad? Y entonces a tirárselo al trabajador. Un trabajador lo logra ver y entonces les dicen a todos que hay un herido, que necesitan tomar acciones. Entonces los reúnen y cuando los reúnen todos, no, yo no fui, nadie. Entonces les dicen, bueno, entonces todos son responsables. Todos van a tener una amonestación. Entonces obviamente ahí a la gente dice, no, esto va a mi récord laboral. Entonces uno se acerca al gerente de planta y le dice, mire, yo sé quién fue. Y entonces luego se acerca a otro y dice, mire, es que él es la única persona que maneja este tipo de trozo de madera. Y además él tiene un comportamiento raro, no sé qué. Cuando se le pregunta a la persona que ha sido lastimada, le preguntan, mira, ¿tú quién crees que te golpeó? Inmediatamente señala a esta persona. Entonces, obviamente, ¿tenías pruebas suficientes? Difícil. Pero sí tenías a 2 personas diciéndolo. Entonces yo sí les dije, hagamos una acta administrativa, reunamos a las personas que dicen que él fue, ¿verdad? Si ellos están de acuerdo y si creen que no se ponen en riesgo con el otro trabajador. Y además también pongamos al que está lastimado, ¿verdad? Que ya había regresado a trabajar. Y a la persona que pues es la que están acusando. Entonces tú haces en realidad en ese momento como un tema de investigación y todo eso lo dejas plasmado en un acta administrativa, donde se queda, bueno, la constancia de lo que dijo cada uno de los trabajadores, etcétera. Y entonces, ¿por qué te sirve esto? Al final el trabajador aceptó realmente que él había sido. Pero ¿qué pasa si el trabajador no quiere aceptarlo? Uh-huh. Entonces tienes a 2 personas señalándolo y tienes a la persona que se lastimó diciendo que fue él, ¿verdad? Y entonces en ese caso, si tú no tienes el responsable, dices, bueno, entonces vamos a tener que amonestar a todos tus compañeros. Y realmente, mira, yo creo que depende mucho. Siempre lo he dicho, este es un paréntesis. Mi tío, que es súper chistoso, siempre dice, a ti te pueden decir hijo de la gran, pero si te lo dicen tan dulce, tú hasta las gracias das.
¿verdad? Y yo eso lo he aprendido mucho. En todos los despidos que he hecho, que tengo ya como 10 años de estar haciendo este tipo de, asesorando a mis clientes en este tipo de situaciones, depende mucho de cómo se lo hagas ver al trabajador. O sea, yo le hice ver a él realmente cuántas personas iban a salir afectadas, que si realmente era un tema de que en ese momento le dieron ganas de molestar, lo entendíamos. O sea, nadie es perfecto en esta vida. Y sí, vamos a tener que suspenderlo, porque la falta era grave. Otro caso donde yo llamé a testigos fue donde una empresa de bebidas se hizo una mezcla de 2 recetas de bebidas, imagínate. Y el tema es que esta bebida iba de exportación. Se envasó. Y si no es porque el gerente de producción se da cuenta por mediciones, cosas científicas, mira, una química y todo, no se da cuenta, la cerveza se va. Y ya iba empacada. Iba empacada. Entonces, mira, el tema complicadísimo. Pues yo llamo al trabajador y le digo, mira, esto y esto está pasando, lo identifican, saben quién estaba en el lugar, hay cámaras, hay todo. Él lo niega y culpa a otro. Entonces yo le digo, de acuerdo, llamen al otro trabajador enfrente de él. Él está diciendo que usted es la persona responsable. Y todo esto, a la par mía, la abogada, mi asistente, tomando nota, ¿verdad? O sea, realmente no era un tema de que no podíamos, tienes que tener los testigos. Este segundo dice, no, yo no estaba solo en ese turno, había otra persona. Llamen a la otra persona. Y entonces ya llega un momento donde la persona se ve acorralada, evidentemente cuando ves que todas las pruebas apuntan y todo. Haber hecho esta acta administrativa frente a un juicio a mí me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces queda la constancia de que las personas, no eres tú acusando al trabajador. Ahora, ¿una acta administrativa la puede hacer un jefe o tiene que ser un abogado para notario para que dé fe pública? No, precisamente. Nosotros las hacemos con notario por el tema de que alguno se niegue a firmar, entonces tú tienes fe pública y dices que estaban presentes. Pero si no, el acta administrativa como tal la puede hacer el gerente de recursos humanos, ir faccionando el acta. Yo a mis clientes les dejo formatos de actas administrativas que pueden utilizar y que pueden llevar a cabo perfectamente sin la presencia de un abogado, ¿verdad? Pero es bien importante. Y el acta administrativa, junto en el acta, nosotros sí damos como recomendación que ahí no se imponga la sanción. Que diga que la empresa se reserva el derecho de imponer la sanción que corresponda. Y luego que se le haga la sanción al trabajador por aparte. Ambas se inscriben en el Ministerio de Trabajo. Esto es muy importante. Es importante. Porque esto le da sí le da cierto poder al tema, como que no solo es el hecho de que tú lo estás tomando, lo estás haciendo ver, los trabajadores lo firman, lo aceptan, sino que también además lo hiciste de conocimiento de la autoridad correspondiente. Y entonces es por eso que la autoridad, es por eso hacerlo y no dejarlo solo archivado en tus expedientes. Así es. Y con la otra pregunta de cómo inicia una relación laboral, esto creo que lo hemos hablado ya en varios programas anteriores, donde yo les digo, siempre les pongo el ejemplo del rey y la reina. Yo creo que lo recuerdas. Sí, yo siempre te hago la pregunta, ¿el rey subsiste la reina subsiste sin el príncipe? Sí, no necesita un príncipe para ser reina. El príncipe sí necesita a la reina para ser un príncipe. Eso es la relación laboral y el contrato laboral. La relación laboral es la reina, subsiste por sí sola. El contrato laboral pues es el príncipe, que solo llega y lo perfecciona, ¿verdad? Pero la relación laboral inicia desde el momento en que uno llega, pone el primer pie en la empresa, te sientas y empiezas a trabajar, desde ahí se perfecciona tu relación laboral, que si no se celebran contratos de trabajo, quedan perfectos conforme a las garantías mínimas que el Código de Trabajo establece. Ahora, vamos a ir al corte y cuando regresemos, Heidi, tú hablabas de las actas administrativas, ¿estas son parte de este proceso disciplinario que hablabas? ¿O todas son actas administrativas o hay diferentes documentos, por así llamarlos, en este proceso disciplinario? Vamos a hablar de eso y nos hacen una pregunta cuando regresemos del corte. ¿Qué pasa cuando un trabajador solicita su pasivo laboral? ¿Se le entrega? ¿Cuánto tiempo debe permanecer fuera para que se le pueda volver a contratar? Vamos al corte y regresamos. Gracias a todos quienes nos mandan sus preguntas, gracias a quienes están compartiendo la transmisión, sigan compartiéndola para que cada vez más personas pues tengamos buenas prácticas en el ámbito laboral y también pues logremos hacer
primero, crecer nuestra empresa con nuestros colaboradores, pero también cuando ya no es posible, cuando haya esa separación, pues hacerlo también de forma adecuada y correcta para ambas partes. Y por aquello de las 61,197 colisiones que hay en el año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Mayores informes al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Estamos platicando con nuestra invitada, Heidi Chinchilla Trampe, de HCT Legal, y estamos hablando acerca de cómo hacer los despidos o las desvinculaciones de forma correcta. Nos preguntan respecto a lo del pasivo laboral. ¿Qué pasa si te lo piden, se lo entregan? Si debe pasar un tiempo para que regrese antes de volverlo a contratar. ¿Cómo funciona esto? En realidad, Guatemala no tiene contemplada dentro de su legislación una indemnización universal. Siendo así, la naturaleza jurídica de la indemnización, cuando el legislador la piensa, es evidentemente cubrir este daño y este perjuicio que se le ha hecho al trabajador. Yo siempre le digo a los trabajadores cuando me dicen así, ¿y mi tiempo? ¿Verdad? Cuando uno los despide, ¿y mi tiempo? Y entonces yo le pregunto, ¿el primer mes que usted trabajó se le pagó? Sí. ¿El segundo? Sí. Y así puedo irme cada mes que usted trabajó. Su tiempo ha sido pagado. Lo que usted piensa es que muchas veces la indemnización o lo que se confunde es una caja de ahorro. Entonces la gente va pensando, llevo tantos años, entonces tengo tanta indemnización. Entonces, es una mala práctica si lo haces de esta manera, el tema de pagar un pasivo laboral, porque incluso yo estoy dando un proceso judicial en este momento de una persona que tenía 47 años dentro de una institución del Estado y pues se le indemnizó a los 31 años, ¿verdad? De 31 años de labor. Y entonces yo reclamo en realidad que nunca hubo una finalización de la relación laboral. Los supuestos procesales o los supuestos que deberían de darse para poder otorgarse la indemnización no existieron, no finalizó la relación. Hay continuidad, simple y sencillamente recibe un bono en ese tiempo. Entonces, cada vez que uno hace esto, podría tomarse como un bono. Como un bono adicional. Y si lo das, suponte, en marzo y en abril lo despides porque resulta que le pagaste la indemnización o el pasivo, etcétera, y en abril lo despides, eso va a aumentar el promedio de los últimos 6 meses de salario. Porque es un bono. Porque es un bono. Porque es que hay continuidad, porque la relación laboral continúa, porque las circunstancias continúan, porque al otro día continúa. Distinto es cuando pues se finaliza la relación y entonces se deja pasar un tiempo que en realidad la gente piensa en 2 meses, pero ¿qué es lo que estratégicamente estamos hablando ahí? Son los 30 días hábiles que el trabajador tiene de plazo para poder demandar un despido injustificado. Entonces lo que hacen es dejar los 2 meses porque pueden abarcar más o menos los 30 días hábiles y ya pasando estos 30 días hábiles, como que el trabajador no reclamó el despido injustificado, entonces puedes iniciar nuevamente la relación y algunas personas o algunas entidades lo que hacen es contratarlo con otro tipo de sociedad, con otra sociedad, con otra entidad, con otro patrono, con etcétera. Entonces ahí es muchísimo más complicado poder demostrar una continuidad porque en efecto sí hubo una ruptura del vínculo laboral. Es importante entender que son días hábiles, días no hábiles, 30 días hábiles. naturales. Así es. Con el tema del procedimiento disciplinario, pues te voy a comentar. El Reglamento Interior de Trabajo en la ley no establece cuáles deberían de ser las sanciones y su gradualidad. Es decir, eso se desarrolla a través del Reglamento Interior de Trabajo, que es una ley individual entre las partes, ¿verdad? Que tiene carácter general para la aplicación de todos los trabajadores, y es a través de una sección de régimen disciplinario que se desarrolla cómo debes de llamarle la atención al trabajador. Por ejemplo, por una falta leve, un trabajador llega tarde una vez, tú le puedes hacer la llamada de atención verbal y decirle, mire, por favor, no venga tarde, yo espero de usted esto. Importante, yo siempre he dicho que tú no regañes y nunca digas que esperas. O sea, es importante que le digas, para mí es importante que tú estés aquí temprano. ¿Y por qué? Porque te voy a contar algo. Yo les preguntaba a unos maestros, en una ocasión les decía, ¿qué pasa si el empleador se tarda 1 día y medio en pagarles? ¿Qué va a pasar? Seguro tenemos a la inspección de trabajo aquí, tenemos una denuncia, la gente ya no viene a trabajar, etcétera. ¿Por qué entonces el empleador debería permitir que usted llegue tarde? Porque al final se contraen derechos y obligaciones. Y esta obligación está. Entonces también usted está incumpliendo, ¿verdad? Y no nos vamos a ir a quejar con el Ministerio de Trabajo, obviamente. Pero entonces lo que se hace ahí es una llamada de atención verbal. Pero esta llamada de atención verbal la dejas con una constancia escrita. Es decir, una llamada de atención leve. Esta llamada de atención leve, evidentemente, le hace saber al trabajador
cuál es la falta laboral que ha cometido y que le apercibes de que no vuelva a cometer esta falta. Y sobre todo, ponle ahí qué esperas de él, ¿verdad? Y que tal como se le ha hecho ver, se espera que usted cumpla con los horarios establecidos, ya que es importante por tales y tales razones. Entonces, la gente lo acepta. Si tú se lo dices de buena manera, lo acepta. Entonces, lo deben de firmar. Claro, ahora, esto se firma y también se debe mandar al Ministerio de Trabajo. Así es. Toda aquella comunicación disciplinaria debe quedar por escrito. Así es. Esa es una primera regla. Y la recomendación es que sea en los siguientes 15 días a los que se ha hecho la llamada de atención. Una cosa importante es que tienes 20 días hábiles para llamar la atención a partir del conocimiento del hecho. Es decir, porque puede ser que resulta que te están robando desde hace 2 años, ¿verdad? Y cuando se hace la auditoría 2 años después, entonces te das cuenta que han estado robando, ¿verdad? Y que te han estado falsificando tus documentos, o etcétera, ¿verdad? Y entonces no es que hagas tú la llamada de atención, ya se me venció el plazo, porque como empezó a robar hace 2 años, es desde el momento en que se tiene conocimiento del hecho. Y aquí te voy a hacer una anotación importante. Nunca se puede despedir a un trabajador por un delito. Nunca. Nunca puedes poner en tu carta de despido que fue por robo. Nunca puedes poner en tu carta de despido que es por falsificación de documentos. ¿Por qué? Porque entonces estás violando una garantía constitucional de debido proceso. Y nadie puede ser juez. Tú no puedes ser un juez y determinar que la persona ya es culpable si no ha sido citada, oída y vencido en juicio, ¿verdad? Y debe tener una sentencia penal para poderse determinar que en efecto cometió un delito. ¿Qué se hace en ese caso? Y creo Tienes que ver todas tus políticas y de creo que ética. Ese va a ser tema de otro programa. Ok, sí. Porque ya nos quedan 4 minutos y creo que vamos a hacer un programa de qué hacer cuando descubres que hay un fraude en tu empresa. Que hay un delito, ajá. Y como tú dices, yo no puedo establecer que es un delito porque no ha sido vencido en juicio. Así es. Y está la presunción de inocencia. De inocencia. Sin embargo, hace falta plata. Sí. O hace falta mercadería, sí. o hace... Y todo apunta a esta... Bueno, entonces te digo rápido las otras. Ajá. La otra es cuando hay reincidencia en la falta laboral, entonces ya se hace una llamada de atención por escrito. Se le llama así como que por decirte que es la que sigue, ¿verdad? Entonces se hace una llamada de atención por escrito y, importante, no es reincidencia en la misma falta. Fíjese, Lee, que lo que pasa es de que esta vez no vino tarde, sino que se la pasa hablando por teléfono, entonces no reincidió en la misma falta. No, es reincidencia en falta laboral. Ok. Ajá, entonces se hace la llamada de atención por escrito, que ya es un poco más seria, ¿verdad? De igual manera lo apercibes de que debe tener cierto comportamiento y le indicas qué esperas de él. Debe ser firmada por el trabajador y luego la siguiente, y de igual manera, por ejemplo, si tú ves que la persona está sonando su teléfono enfrente, es de call center y está sonando el teléfono y está en el celular en estas, no es como, es la primera llamada de atención que le voy a hacer, entonces le voy a hacer la verbal. No, si es grave la falta y no es tan leve, no tienes que agotar primero la verbal. O sea, no tienes que pasar por todo el proceso, sino si es una falta grave. Ahora, ¿cómo se determina una falta grave? ¿En este mismo reglamento o dónde se determina que es una falta grave? Fíjate que en realidad el reglamento no lo desarrollan. Nosotros sí hemos desarrollado ejemplos, pero ponemos que son enunciativos más no limitativos, ¿verdad? Ponemos los ejemplos de qué puede constituir una falta leve, qué puede constituir una falta grave, qué puede constituir una suspensión, ¿verdad? Pero en realidad dependerá mucho del giro del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve un caso donde un trabajador no tenía que desactivar un botón, ¿verdad? Para poder, era una despaletizadora que tenía un peso increíble, de tal manera que si la persona quedaba en medio, quedaba tal cual plancha, ¿verdad? Entonces había un procedimiento, él había firmado el protocolo de seguridad, etcétera, etcétera, y había un procedimiento y todo, y el señor, en lugar de apachar el botón y desactivarlo, viene y con el pie apacha el botón y trata de componer algo. Se cae y la despaletizadora venía hacia abajo. Si el supervisor no pasa, en ese momento el señor es calcomanía, muere. Imagínate la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad social de la empresa, claro, la imagen de la empresa, pero deja y eso. toda la moral y Exacto, la familia no va a pensar, sí, fue culpa de... No, o sea, ahí hay una muerte dentro de la compañía. El trabajador no tenía llamadas de atención previa. Pero era una falta grave. Puso en peligro su vida, la compañía, puso en peligro muchas cosas. Entonces no tienes que haber agotado todo.
Yo sí les pregunté, pues usted lo puede pedir justificadamente en este momento porque aparte de todo es una empresa que tiene días de cuantificación sin accidentes, etcétera. Claro. Entonces es una política increíble, capacitación increíble, todo está firmado por el trabajador de conocimiento y todo, pero era tan buen trabajador que dijeron suspendámoslo. Lo puedes llegar a suspender de 1 a 8 días según la gravedad de la falta, la reincidencia, el comportamiento del trabajador, etcétera. Y obviamente después de la falta escrita, la llamada de atención escrita, viene la suspensión. La suspensión es porque ha reincidido en la falta leve, la falta un poco más grave, y ya comete otra vez una falta laboral, ya lo puedes suspender, o cuando la gravedad de la falta así lo amerite. Y por último te vas al despido. Es cuando ya les has advertido lo suficiente y no hace caso. O es una falta grave. O es una falta muy grave. Como la que me comentabas. Así es, como la que te comentaba, o una mezcla de 2 recetas que eran como más o menos $87,000 de pérdida, lo que tuvo la compañía. Claro, porque todo eso no servía, y además todo el reproceso y además la negociación de los tiempos y las entregas con el cliente. Así es, o sea, mi recomendación final es no hagas un despido y trates de hacerlo justificado cuando no has seguido un procedimiento disciplinario. Y tampoco no permitas que hayan trabajadores que te desesperen y que digan, estoy tratando de desesperarlo para que me despidan. Yo siempre le digo a mis clientes, si tiene ese tipo de trabajadores, aprovéchelo. Hágale todo el procedimiento disciplinario y se va a ir sin su indemnización. Y perfeccione su proceso disciplinario. Perfeccione su proceso disciplinario y para eso estoy yo. Muchísimas gracias. Heidi, ¿cómo te pueden contactar? Nos pueden contactar al teléfono 2335-3455. Estamos en una nueva imagen ahorita de bufete que es HCT Legal. Ya estamos en construcción de nuestro sitio, pero por lo pronto este es el teléfono al que nos pueden contactar, ¿verdad? ¿Cuál es? 2335-3455. Ok, perfecto. Pues muchas gracias y vamos a quedar pendientes. ¿Qué hacer cuando existen sospechas, podríamos llamar así, sospechas de fraudes, de robos? ¿Cómo trabajar esta parte? Porque a veces no es solo una persona, sino es toda una estructura que hay dentro de la empresa y cómo hacerlo. Yo me enteré de una historia de terror donde la persona que lo descubrió se tuvo que ir incluso del país porque esa estructura era más fuerte y entonces prefirió salir del país y que quedarse a averiguar qué iba a pasar, porque hubo amenazas. Y estábamos hablando de mucha plata. Qué terror, sí. Hay una buena manera de hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Pues muchísimas gracias, Heidi. No, a ti, María Dolores, por la invitación nuevamente. Gracias a todos ustedes, gracias por dejarnos sus mensajes, que tengan una excelente noche. Si tienen algunas preguntas, ya saben, ahí está el teléfono para que la contacten y que puedan resolver sus dudas. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.